Muy bien, entonces vamos a hacer un análisis del problema como tal. Entonces, recuerda que acá nos van a facilitar en el problema el número de placa. El número de placa que se podría ser cualquier número que tiene 8 dígitos, perdón, que tiene 4 dígitos. Tenemos una llave de encriptación que comúnmente va a ser un dígito, se me ocurre que puede ser 7. Y tenemos un código a verificar. Entonces, con este número, 7384 y 7, haciendo un proceso que tenemos que nosotros armar, un algoritmo, deberíamos generar este código como tal. Se me ocurre que vendría a ser 754.87, posiblemente que ese es el código que hemos armado. Este es el código verdadero que debería armarse con estos dos datos. Pero es posible que este código en el problema nos den, en pocas palabras, otro valor. Se me ocurre 757.83, por así. Entonces, si esto no coincide con esto, ¿sí?, el código es incorrecto. Para poder resolver el ejercicio, nosotros tenemos que plantear este algoritmo que, en función a estos dos datos, genere este código. La pregunta es, ¿cómo vamos a armar el algoritmo? Pues para armar el algoritmo nosotros tenemos a disposición nuestra, la explicación de cómo vamos a empezar a armar. Mira, inicialmente nos dan a entender lo siguiente. Acá tenemos el algoritmo que tenemos que, en pocas palabras, comprender. Dice que todos los dígitos del medio de la placa deben adicionarse con el dígito, con el código llave que tiene la policía. Entonces, pues, como tenemos un año, pero no un año, sino un número de placa que tiene 4 dígitos, siempre nos van a dar un número de placa de 4 dígitos, que en este caso, por ejemplo, sería 7384. Lo que nos interesa es agarrar los dígitos que están al medio, estos dos. Dice que a estos, todos los dígitos del medio, ojo, nos hablan de dígitos cada uno, se le debe adicionar el código de llave, es decir, que debería aumentarle, si voy a este ejemplo, este 7. A este 8 debería aumentarle un 7. Luego, nos dicen los códigos de los extremos o los dígitos, bueno, acá tal vez no lo hemos redactado correctamente, los dígitos de los extremos deben ser restados con el código de llave de la policía. Es decir, que acá se me ocurre que a este 4 yo tendría que restarle el 7 y a este 7 restarle un 7. Por el momento vamos entendiendo esto. Considere que estas operaciones jamás deben exceder la unicidad de dígitos, que se refiere a que si tuviese el dígito 9, ¿ya?, es decir, que esto fuera 9 por decir, y a este dígito se debería agregar la llave de encriptación con valor 3, el resultado debería ser 12, ¿no? Si a 9 le agrego más 3, que es la llave de encriptación, obviamente acá nos da 12. Pero, teniendo en cuenta que esta operación no puede superar el valor de 9, en pocas palabras deberíamos tener entre 0 y 9, cualquier operación, este debe dar un ciclo de vuelta, ¿sí?, un ciclo de vuelta, coma. En todo caso, el 9 se volvería al 0, luego al dígito 1 y finalmente al dígito 2. Para el resto de las operaciones se debe hacer de la misma manera. Muy bien, parece un tanto complejo la justificación o lo que nos están planteando acá, pero te voy a pasar a explicar de mejor manera. Muy bien, vamos a trabajar directamente con esto. Tenemos el 666, este es el código generado, este es el código que tenemos que validar, en pocas palabras. Entonces nos dicen que la placa, el número de placa, va a ser 9339 y la llave con la cual se debe generar el código, si quieres verlo así, debería ser 3. Entonces, muy bien, nos dicen, muy bien, agarra los dígitos del medio y a los dígitos del medio le vas a sumar esto, es lo que nos dan a entender, y agarras los dígitos de los extremos, estos de acá, y a estos dígitos les vas a restar este valor, les vas a restar menos 3 y a los otros les vas a sumar 3. Muy bien, si hacemos esta operación tendríamos los siguientes resultados. Por los extremos, si hay que sumarlos tendríamos 12,
A los de los costados, a los del medio, hay que restarlos, tendríamos 0, 0. En pocas palabras, estoy diciendo 9 más 3 para este dígito. Para este de acá estaría haciendo 3 menos 3. Para este de acá estaría haciendo lo mismo, 3 menos 3. Y para este 9 estaría haciendo 9 más 3. En todo caso tendría para el primero 12, para el siguiente dígito 0, que son los del medio. Y finalmente acá tendría 12. El código que deberíamos armar tendría que ser este. Pero nos dicen que tenemos que respetar la unicidad de dígitos. Es decir, que ninguno de los dígitos que tenemos que armar tiene que superar el sistema decimal. Recuerda que el sistema decimal está compuesto del 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta el 9. Es decir, que los únicos resultados que podemos tener son del 0 al 9. Entonces acá estamos rompiendo esa restricción. Este 12 y este otro 12. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Muy bien, si superas, tienes que dar la vuelta respectiva. Es decir, que en pocas palabras, lo que le sigue al 9 vendría a ser el 10, luego el 11 y luego el 12. Y acá está el resultado que hemos obtenido. Pero en vez de esto, deberíamos asumir lo siguiente. Este 10 tendría que venirse acá. Este 11 tendría que venirse acá, al 1. Y este 2 tendría que venirse al 2. En todo caso, en vez de colocar 12, tendría que haber colocado seguramente... a ver, no recuerdo cómo estamos con acá. Tendría que haber colocado acá, según esto, tendría que haber colocado 0, 1, 2. Acá tendría que ser 2. Me imagino acá tendría que ser 2. Acá 0, 0. Veamos si estamos en lo correcto. Y bueno, nos dice que el código de circulación inicialmente es correcto. Veamos por qué. Tal vez estoy obviando algunos detallitos. El algoritmo que te pide la policía debe utilizar esta llave de encriptación dentro de sus celulares. A ver, ¿cuánto es el código de encriptación? Es 3, nos dice. A ver, vamos a leer nuevamente. Tal vez por alguna razón algo interpretado mal. Considera que estas operaciones jamás deben exceder la unicidad de dígitos, que se refiere a que si tuvieses el dígito 9, este dígito se debería agregar a la llave de encriptación con valor 3. El resultado debería ser 12. 9 más 3 es 12, efectivamente, pero teniendo en cuenta que esta operación no puede superar el valor de 9, entonces este debe dar un ciclo de vuelta. En todo caso, del 9 volvería al 0, luego al 1 y finalmente al 2. Para el resto de las operaciones se debe hacer de la misma manera. Entonces, probablemente acá se me fue. Entonces acá debería haber generado con el 936339 debería haber generado este número, ¿no? 2002. Pues probablemente acá esto debería estar mal, tal vez se me fue. Tendríamos que obtener 2002. Y a ver, probemos con este nuevo valor, con una llave de encriptación 939 con un 4. Tendríamos acá, en pocas palabras, a los extremos, 9 más 4 tendríamos 13. En los extremos, y en las diferencias tendríamos menos 1, ¿no? 3 menos 4. Entonces acá lo que tendríamos que hacer en pocas palabras es el 13 se convertiría en 3, este menos 1 se convertiría en, estamos superando el 10, tendríamos que dar la vuelta, tendría que ser 9. Creo que esto lo interpreté al revés. Bueno, tal vez estamos interpretando al revés, esto tendría que ser 9 y esto tendría que ser 3. ¿Sí? O creo que lo interpreté al revés. Vamos a revisar enseguida los datos de entrada. Tal vez estoy considerando más. El primer número corresponde al código leído del primer. A ver qué dice. Todos los dígitos del medio de la placa deben adicionarse. Perdón. Estoy interpretando al revés, ¿no? Los dígitos del medio deben adicionarse y los extremos deben restarse. Entonces acá estoy haciendo mala operación, ¿no? En todo caso acá, por la interpretación incorrecta, tendría que hacer lo siguiente. Los dígitos del medio deben adicionarse, es lo que nos dice, ¿no? Todos los dígitos del medio de la placa deben adicionarse. Entonces, en todo caso, acá yo tendría que tener más, ¿no? Más, y acá tendría que tener menos. ¿Sí? 3 más 3 y acá 9 menos 3. Entonces, estas son las operaciones que tengo que hacer con los dígitos de la placa. Entonces, acá, si restamos 9 menos 3, tendría 6. Acá, si sumamos 3 más 3, tendría 6. Acá 3 más 3 tendría 6 y 9 menos 3 vendría a ser 6. Y este es el código que en realidad debería generar mi algoritmo. Si te das cuenta, efectivamente este es correcto. En cambio, si nosotros agarramos el siguiente valor 9339 y colocamos la llave 4, nos dice que acá a este 9 hay que sumarle más 4, perdón, restarle 4
menos 4. A este 3, como es dígito del medio, hay que sumarle más 4. A este 3 tendríamos que sumarle más 4 y a este 9 restarle menos 4. El código que debería generarse con este número de placa y esta llave de encriptación vendría a ser directamente 9 menos 4, tendríamos en realidad 5. Y acá tuviésemos 7, 7 y 5. Entonces observa que este es el código que debería ser válido con estos dos datos. Y el código que está pegado en la ventanilla es 6, ¿no? Por lo tanto, esto es incorrecto. Si nos vamos al siguiente caso, tuviésemos el código de placa 1359 y la llave 3. Entonces hay que tener nuevamente en consideración lo siguiente. Dígitos de los extremos se deben restar. Tendría 1 menos 3 y acá 9 menos 3. Y dígitos del medio tendría que tener lo siguiente: 3 y 5, en pocas palabras hay que sumarle. Entonces tendríamos 3 más 3 y 5 más 3. Entonces acá ya entramos en conflicto, ¿no? Porque acá 1 menos 3 me va a salir menos 2. Acá voy a tener 3 más 3 va a ser 6, 5 más 3 va a ser 8, 9 menos 3 va a ser 6. Pero yo no puedo colocar menos 2. Entonces tengo que dar, en pocas palabras, una vuelta. Entonces recuerda que acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces acá menos 2, cuando supera, damos una vuelta por este sentido, y cuando resta, damos una vuelta por el otro sentido. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, menos 2, ¿sí? El 0 existe, menos 2 sería acá, menos 2, menos 1, ¿no? Entonces seguramente acá el código que tendría que haberse armado, acá nos dice que esto es correcto, código correcto, tendría que ser el menos 2, acá nos daría directamente el 8. Entonces tendríamos 8, 6, 8 y 6, 86, 86. Y efectivamente, mira, tendríamos 86, 86 para este código y el código es correcto. Entonces, este sería el análisis como tal del algoritmo.